Hola a todos, en este video vamos a hablar de área superficial, es calcular el área ya no de un terreno plano, sino de un terreno con curvatura, de un terreno que tiene variaciones en las derivadas parciales. Entonces vamos a imaginarnos, dice, sea f una función para la cual las primeras derivadas parciales f de x y f de y son continuos en una región cerrada R, entonces el área de la superficie sobre esta región está dada por, entonces normalmente para no confundirlas con el área plana, lo que se hace es trabajar una S mayúscula, ¿sí? O colocar A sub S para decir que es área superficial. Entonces la área superficial está dada por una integral doble sobre la región de la raíz de 1 más derivada parcial en x al cuadrado más derivada parcial en y al cuadrado por el diferencial de área. Entonces no es utilizar como tal la fórmula simplemente, sino saber de dónde sale. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Entonces imagínense un sistema de coordenadas. Entonces x, esto es z, esto es y, ¿sí? Y ustedes tienen una superficie que tiene curvaturas, que tiene arrugas, ¿sí? Sí, digamos que esa es la superficie. Entonces, a esa superficie podríamos sacarle incluso una cuadrícula, o sea, podríamos sacarle eh, las líneas, entonces las o trazas que llamamos, de diferentes valores de y. Entonces, cuando y tiene un valor, cuando y es más pequeño, cuando y es mucho más pequeño. ¿Sí? Y seguirle sacando trazas de esas. En x constante podríamos hacer lo mismo. Entonces, cuando va de eso, cuando es más pequeña, cuando es más pequeña, ¿sí? Entonces de todas esas nosotros podríamos sacar cada vez entonces imaginémonos que de esas que se está sacando se hacen muchísimas trazas, ya sea en x y en y, ¿sí? De tal manera que si esas trazas se vieran en el piso se verían como una pequeña cuadrícula, ¿sí? Y vamos a tomar una de esas y le vamos a hacer un zoom. Vamos a tomar una de estas, ¿sí? Como esta por ejemplo, le vamos a hacer un zoom, ¿sí? Si la cuadrícula es lo suficientemente pequeña, ¿sí? Si se hacen trazas muy seguidas, fíjense que esas figuras, esas superficies curvadas se empiezan a ver como pequeños rombos, como pequeñas baldosas, ¿sí? Entonces uno termina aproximando eso para un delta lo suficientemente pequeño, ¿sí? Digamos que de una verde a la otra verde se hizo un delta de x y de una azul a la otra azul se utilizó un delta de y. Entonces si son lo suficientemente pequeños, esa figura va a terminarse dibujando acá como si fuera un rombo, ¿sí? Entonces yo lo voy a ampliar acá un poquito ese rombo, ¿sí? Entonces coloquémoslo así. ¿Sí? Y ese rombo va a tener una superficie. Entonces esta superficie de acá, ¿sí? Viene siendo esta superficie esa baldosa. Entonces imaginemos que este punto tiene coordenada x, y y z, ¿sí? Y vamos a generar entonces un vector en este vector, ¿sí? Vamos a generar ese vector, lo voy a llamar b1, ¿sí? Valiéndonos de las siguientes afirmaciones. Es como si acá tuviéramos una persona iniciando la baldosa. Entonces esa línea verde es una línea donde se trabajó un valor de y constante,
O sea, la pendiente en esa dirección está dada por el f de x. ¿Sí? O sea, que lo que nos dice es cómo cambia la altura a medida que nos movemos en x. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para poder llegar al final de B1, coloquemos el 1 un poquito más decente, de B1, entonces voy a hacer un movimiento hasta acá, que sería mi delta de x, ¿sí? Y acá ese delta de x pues genera una variación de altura, ¿sí? Que en el dibujo se ve pues que va bajando, ¿sí? Y usted hizo un avance en x y bajó en z. Pues, de lo que nosotros manejamos en conceptos, podemos decir que ese vector B1 se construye de la siguiente forma. Entonces, tiene un desplazamiento en x que está dado por el delta de x, o sea, es delta de x en y, más, y para hablar del desplazamiento en y colocaríamos un 0, porque no hay desplazamiento en y, estamos moviéndonos sobre la línea verde, más, y el desplazamiento en z está dado por la derivada parcial en x por el delta de x sub k. O sea, esta pendiente, la pendiente acá, ¿sí? Se calcula, esa pendiente se calcula con la derivada parcial, ¿sí? En x, que es preguntarme si avanzo una unidad en x, cuánto avanzo en y, o sea, digo cuánto avanzo en z, subo o bajo. ¿Sí? Entonces, así nos quedaría. En la parte de la dirección hacia y es lo mismo. O sea, vamos a generar acá un vector 2, ¿sí? Que comprende un movimiento que se hace en y, ¿sí? Al cual hay una respuesta que es una variación en z, ¿sí? Que no necesariamente va a ser la misma variación en z que se produjo cuando se movió en x. Entonces, esta es una variación en z diferente. Entonces, se mueven en y generan una respuesta en z. Entonces, en ese vector B2 no hay movimiento en x, ¿sí? Hay movimiento en y, que es un delta de y en z el movimiento se calcula como la derivada parcial en y por el delta de y en la dirección k. Entonces, como tenemos ya los dos vectores, yo lo que puedo hacer es definir el área de la figura, o sea, utilizando álgebra. Diríamos que el área es igual a la magnitud del producto cruz entre B1 y B2. Eso sería el área. Entonces, para el caso de lo que nosotros estamos manejando, el área de esa baldosa sería, entonces, B1 cruz B2, recordemos que vamos a dejar el valor absoluto, ¿no?, de esa expresión. Bueno, el valor absoluto no, la magnitud de ese vector. Entonces sería, entonces, en I, en J y en K. Entonces B1, entonces sería delta de X, 0, y f de X por delta de X. 0, delta de y f de Y por delta de Y. Al resolverlo, nos quedaría que, entonces, y que multiplica a, entonces nos quedaría, entonces nos ubicamos, tachamos, y nos quedaría 0 menos, entonces sería 0 menos, ahora colocámoslo en negro, ¿no? 0 menos delta de y que multiplica a f de x por delta de x, menos j, ¿sí?, que multiplica a, entonces
delta de x por f de y por delta de y menos 0. Bueno, coloquemos esto abajo que ya no cabe. Más el valor de k que multiplica delta de x por delta de y menos 0. Entonces, el área de esa baldosa vendría siendo la magnitud. Entonces, digamos que esta área de la baldosa la vamos a llamar un pequeño delta de área. Entonces, ese pequeño delta de área, que es el área de la baldosa, va a estar dada por la raíz de, entonces 0 menos esa expresión me daría la expresión al cuadrado. Entonces sería delta de x, organizándola, delta de y, f de y al cuadrado, más, entonces delta de x, delta de y, f de y al cuadrado, más delta de x, delta de y al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Entonces a esa expresión se le puede sacar factor común Entonces el delta x delta y al cuadrado es factor común, se puede sacar de la raíz, recordando que para hablar del diferencial de área deben tomarse positivos, o sea, en la orientación positiva. Entonces delta de y, ¿sí?, sería raíz f de y al cuadrado más derivada parcial, derivada parcial en x al cuadrado, derivada parcial en y al cuadrado más 1. ¿Sí? Y al sacar ese factor común, que es delta de x, delta de y, esto al cuadrado, sale como si fuese, entonces lo de adentro queda organizado como 1 más f de x al cuadrado más f de y al cuadrado por delta de x, delta de y, salen del paréntesis, salen elevados al cuadrado, sacan raíz. Esto llevaría un valor absoluto, pero si ustedes colocan bien la orientación, no es necesario estarlo escribiendo, y ese sería el diferencial de área. ¿Qué es lo que pasa? Que para que esto sea una aproximación realmente a una cuadrícula de estas, no debemos estar hablando de deltas, sino estemos hablando de algo cantidades más pequeñas, ¿sí?, para que sea una aproximación fehaciente. Entonces el diferencial, ¿sí?, ya no de esto, ¿sí?, de esa baldosa rectangular, sino de un pedacito muy pequeño, se le llama diferencial de superficie, ¿sí?, para no confundirlo con los planos. Entonces diferencial de superficie, ¿sí?, o lo colocan como diferencial de área superficial, como lo quieran escribir, es 1 más f de prima de x, entonces f' derivada parcial respecto a x más derivada parcial de la función respecto a y al cuadrado por dx de y, ¿sí? Esto es 1 más f' por el de y, de x de y. Como no se ha decidido en qué orden va la integración, pues simplemente lo colocan como el ds es raíz de 1 más f de x al cuadrado, f de y al cuadrado, por el diferencial de área, ¿sí? Y entonces, si ustedes hacen el movimiento a lo largo de toda la región, entonces imagínense que la región acá sería acá en el piso, donde se logró todo el trazado, o sea, acá ya la figura del rectángulo que está en el piso. Si yo integro en esa región, obtendría la superficie de toda esa montaña. Obviamente el área superficial de la montaña va a ser superior al área del rectángulo que está dibujado en verde biche. Y esa sería, y por eso es que se trabaja esta integral, ¿sí?, que lleva las derivadas parciales al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, bueno, coloquémoslo ahí mismo, yo creo que acá.
Entonces dice, encuentre el área de la superficie de aquella porción de la esfera Entonces la ecuación de la esfera que estamos manejando dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25, que está arriba de la región en el primer cuadrante, acotada por las gráficas Entonces las gráficas que van a utilizar son x igual a 0, y igual a 0, 4x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces, vamos a hacer el dibujo primero de la región. Entonces nos quedaría, entonces, la ecuación que dice 4x cuadrado, colocamos a partir de acá la solución. Entonces 4x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Hay que transformarlo para ver bien la elipse. Entonces dividimos en 25, entonces nos quedaría x cuadrado sobre, y acá nos quedaría 5 medios, todo el cuadrado, o sea el 25, y el 4 los acomodamos, más, y acá me quedaría y cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer el dibujo, esto es x, esto es y vamos a dibujar la elipse que tiene 5 unidades y 2 unidades y media. Entonces me disculpan por el dibujo tan vasto. Esa sería la figura. Y nos dicen que tenemos que trabajar en el primer cuadrante. Entonces la región de integración como tal va a ser esta parte. Las líneas de x igual a 0 pues realmente son las que terminan de encerrar, o sea, esta línea de acá vendría siendo x igual a 0 y la línea de acá es y igual a 0. Pero en realidad nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Es en 3D. Entonces, lo que nos están pidiendo no es el área que estamos dibujando en naranja, sino que estando en el sistema tridimensional, primero dibujamos la superficie de una esfera de radio 5,
Entonces, esfera radio 5. ¿Sí? Entonces, si nos pidieran toda la superficie, diríamos que es 4 pi r cuadrado. Pero nos dicen que trabajemos solo la figura que va desde por acá. Entonces, voy a dibujar la del piso. Entonces, la región que se genera de esta sombra. Entonces, la región que nos están pidiendo es algo más o menos así. Desde por acá hasta acá. Esta región. Esta superficie. ¿Sí? ¿Sí? La que se genera sobre la esfera, que está definida dentro de la región en el plano XY. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, como tal, yo tengo x cuadrado más y cuadrado z cuadrado igual a 25. Pero lo que necesito es definirla como una función z igual a f de xy. Como voy a trabajar con lo que está en el primer cuadrante, pues yo puedo quedarme con la parte de arriba de la esfera, o sea, puedo quedarme con la parte de la mitad positiva. Entonces podemos decir que el f de x que trabajamos es, entonces despejamos y sería z igual a raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esa sería la forma de mi función, o sea, esta sería mi f de xy. ¿Sí? Recuerden que necesitamos las derivadas parciales. Entonces a esta función que ya tenemos, f de xy, que es igual a raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, le sacamos derivadas parciales. Entonces, derivada parcial, entonces sería 1 sobre 2 veces la raíz, con la interna se van a cancelar. Entonces me quedaría menos x sobre raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y para el caso del f de y, es lo mismo, solo que con y. Entonces, raíz 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y el área superficial, entonces superficie está definida como integral doble sobre la región que nos colocaron en naranja de la raíz de 1 más fx al cuadrado más fy al cuadrado por el diferencial de área. Entonces, reemplazando, entonces podríamos hacer lo siguiente. Entonces sería la región, la voy a recorrer yendo de 0 a 5. Entonces, voy a recorrerla de la siguiente manera, de 0 a 5 en y. O sea, desde y hasta y igual a 5. Y la x iba desde 0, o sea, la x iba desde este borde x0 hasta el x de la elipse, hasta el x despejado de esta ecuación. Entonces hay que despejar el x de esa ecuación. Entonces sí, sería 25 menos y cuadrado sobre 4, todo en raíz. O sea que sería x igual a raíz de 25 menos y cuadrado sobre 2. Entonces definimos, ¿sí?, haciendo un barrido de desde 0 hasta 5 en y x se encargaba de ir de 0 hasta la elipse, que era raíz de 25 menos y cuadrado sobre 2. ¿Sí? Por la raíz, entonces sería raíz de 1 más f de x. Entonces f de x es
menos x sobre la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo esto al cuadrado más menos x, menos y raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado por el diferencial de área que está definido como un dx de y. Entonces me quedaría como de 0 a 5, de 0 a raíz de 25 menos y cuadrado sobre 2 de, entonces al elevar al cuadrado, entonces me quedaría raíz de, entonces 1 más x al cuadrado, se va el signo y me queda 25 menos x cuadrado menos y cuadrado más y cuadrado sobre 25 menos x cuadrado menos y cuadrado por el de x de y. Al sumar los tres datos, entonces se van a ir el x cuadrado al y cuadrado y me va a quedar que esto es de 0 a 5, de 0 a raíz de 25 menos y cuadrado sobre 2. Tendríamos raíz de, entonces el común denominador es 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. 1 por todo eso, entonces 25 menos x cuadrado menos y cuadrado más el x cuadrado más el y cuadrado por el de x de y. Entonces ahí cancelarían este con este. Pueden sacar el 25 de la raíz y le quedaría de 0 a 5, de 0 a raíz de 25 menos y cuadrado, ¿sí?, sobre 2. Y acá me quedaría 5 sobre la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí?, respecto a x, respecto a y. Entonces, recordando que esto es para trabajar por inversas, entonces la integral, bueno, coloquemos esto del otro lado, entonces recordemos que la integral de u sobre raíz de a cuadrado menos u cuadrado es igual a seno inverso de u sobre a más c. Entonces voy a acomodarla de esa manera. Entonces me quedaría 5 veces la integral de 0 a 5 de 0 a raíz de 25 menos, menos x cuadrado sobre 2. Y como voy a hacer la integral respecto a x primero, entonces tengo que acomodarlo como si fuese dx sobre raíz, y acá me quedaría escrito como 25 menos y cuadrado, entonces 25 menos y cuadrado raíz elevado al cuadrado menos x cuadrado respecto a x. Bueno, y después se integra respecto a y. Esa sería la expresión, ¿sí? Ya tenemos la x es la u y la a sería la raíz de 25 menos y cuadrado. Entonces la respuesta a eso sería 5 integral de 0 a 5 seno inverso, ¿sí?, de la variable que es x sobre la constante que sería raíz de 25 menos y cuadrado, ¿sí?, evaluado de 0 a raíz de 25 menos y cuadrado sobre 2, ¿sí?, y después hay que integrar respecto a y. Entonces al operarlo me quedaría 5 integral de 0 a 5. Entonces el seno inverso, entonces fíjense que al reemplazar me queda la raíz sobre 2, sobre la raíz se cancela la raíz y me queda seno inverso de 1/2, ¿sí?, y cuando se evalúa en 0 sería seno inverso de 0, todo esto respecto a y. Entonces me quedaría que esto es 5 integral de 0 a 5, el seno inverso de
de 0,5 son 30 grados, o sea, pi sextos. Entonces me quedaría pi sextos menos 0 de grado respecto a y, entonces me quedaría 5 pi sextos, la integral de 0 a 5 de y. Entonces esto me daría 5 pi sextos que multiplica a 5. O sea, me quedaría 25 pi sextos. Y esa sería el área de la superficie que pertenece a la esfera, ¿sí? Y está dentro de la región. O sea, si yo cerrar acá, estaría dentro de esa región, que era un cuarto de elipse en el piso.